Está con nosotros el consejero del club, el consejero del Real Murcia, Francisco Covacho. Francisco, bienvenido, muy buenas. Muy buenas, muchas gracias. Gracias a ti por venir en una semana especial en lo deportivo. Se ha ganado el último derbi, además se ha ganado de largo, de manera tranquila, relajada ante un rival que parecía una cosa, al final fue otra. Se le metieron 3 goles, pudo ser mayor incluso la renta, ¿no? Y con la afición enganchadísima a este tramo final en todos los sentidos. Sí, así es. La verdad que se ganó bien el otro día y cuando el equipo acompaña, pues todo va a cuesta abajo. Al final, como siempre decimos, esto es un equipo de fútbol y lo que engancha a la gente son las victorias. Pero bueno, nosotros, si por lo menos hemos intentado y creo que lo hemos o lo estamos consiguiendo, es no ir dando bandazos. Es decir, a veces hemos estado más arriba, a veces está más abajo, a veces se gana, a veces no. Pero lo importante es la estabilidad, dejar trabajar a los técnicos, que cuando confirman la plantilla, dejar trabajar a Adrián y a su cuerpo técnico, dejar que los jugadores piensen en fútbol, hablen de fútbol y por supuesto, pues cuando semanas como esta, cuando se gana y se gana bien y bueno, es cierto que este año pues quitando algún partido con algún equipo que hemos fallado un poco en la nueva condomina, pues ha habido muchas alegrías, se ganó a los derbis quitando el del Declano, se ganó a Lugán, se ganó al Cartagena, se ganó la Copa Federación, pasando varias eliminatorias. Y la pena quizás, o yo, en mi pena es que no hayamos sido capaces de llegar de media 7 8 mil espectadores o algo más y estemos en 5 o 6 mil. Es que es la Pero mitad justo de la masa social de los abonados que tiene esta temporada el club. ¿Por qué se queda la mitad de la gente del murcianismo en casa? bueno, al final yo creo que hay mucha gente que se saca el abono porque tiene un sentimiento hacia el club, por colaborar con el club, pero se ha producido durante los últimos años una situación de desenganche en la que al final hace que se dificulte, la gente al final pues, hace otras cosas los fines de semana y creo que con resultados como este año, 13 murcianos en la plantilla, 7 u 8 jugando todos los días, se está sembrando para que los próximos años, la temporada que viene, pues ojalá en vez de media 6.000 seamos 7.000 y subiendo. Bueno, y si hubiese un ascenso, pues para qué decir. Pero creo que durante mucho tiempo el Real Murcia ha abandonado un poco a sus aficionados, ha ido por libre y ahora hay que recuperar eso que no se ha hecho. Aquí siempre decimos que a la gente no se la va a necesitar cuando se vuelva a la primera división, que seguro, no sé si más tarde o más temprano, pero se volverá algún día porque esta ciudad lo merece, porque un club histórico tiene que estar ahí. Pero esos 25.000 de primera división, a esos no hay que buscarlos, ni llamarlos, ni hacer campañas de captación. Ahora es cuando hay que ir y cuando hay que dar la cara y apostar por el equipo. Con sus carnets de abonados y también con la ampliación de capital. Por ejemplo, en esta semana hemos conocido las distintas fases, el calendario de esta segunda ampliación de la nueva era, de la era de Tornel y del resto de consejeros murcianos y murcianistas. ¿Cómo se va a gestionar y sobre todo podemos explicar un poco a los oyentes y a los espectadores las distintas fases, cuál es la más potente para poder inyectar ahí capital, para poder hacer un Real Murcia mejor en cuanto a plantilla, sobre todo en próximas campañas? Pues sí, mira, al final la ampliación de capital que se aprobó en la pasada junta del 17 de febrero, si no me equivoco, es de 2.292.093.000 euros, ¿vale? Que son Uh -huh. el capital social existente, 1.502.503, más 790.000 euros que se habían conseguido de convertibles, ¿vale? Y las fases que esta semana han salido, como bien dices, son las siguientes. Una primera fase en la que los que ya son accionistas pueden mantener su porcentaje multiplicando sus acciones por 1,52. Es decir, si yo tengo 1.000 euros, pues puedo poner hasta 1.520 euros en la primera fase, que es solo, como digo, para accionistas. ¿Vale? En la segunda fase, todo aquello que no se haya cubierto de estos 2 millones, casi 2.300.000 euros, porque algunos accionistas no hayan ido con todo el porcentaje que podrían de sus derechos de suscripción preferente, se puede ampliar hasta el total. Es decir, si se han cubierto 1 millón de euros, pues podría aparecer un accionista y decir, oye, el 1.300.000 restante lo cubro yo. Y luego habría una tercera fase. Esta tercera fase sería ya abierta a todo el mundo, en la que podría entrar las personas que no son accionistas. Con un máximo? Sí, con un máximo de 3.000 euros. Uh -huh. ¿Por qué se ha capado? ¿Por qué se ha puesto ese...? Bueno, al final, aquí en noviembre del 2018,
hubo mucha gente que se jugó un dinero importante, cada uno en su patrimonio, y que arriesgó y que apostó. Y que al final nosotros queremos como se ha manifestado varias veces, que entre capital, que entre gente, que aporte, pero también consideramos que tienen que pagar una prima de emisión por lo que se ha conseguido de pasar de menos 21 millones de euros de fondos propios negativos a fondos propios a cero o positivos, como vamos a terminar el año con la cuenta de pérdida de todo el año. Entonces, creo que es importante que se valore al accionista, que se valore a aquella gente que hizo el esfuerzo y que consiguió poner 1.323.000 euros en 2 semanas. Y es un poco de proteger a este accionista. Entendemos que al final las fases, como te decía, bueno, en una primera y segunda fase, los que ya son accionistas, esperemos que en masa, en mayoría, vayan y cojan sus derechos de suscripción Concurran preferente. y multipliquen incluso sus cantidades. Exacto. Y luego en la tercera fase, todo aquello que no se haya cubierto, porque al final la gente tiene un límite, pues queremos, hemos contratado una empresa de comunicación y queremos que sea visible la ampliación de capital. Además, el comunicador es buenísimo, Jorge, que además hizo las pastillas contra el dolor ajeno, ha trabajado con grandes ONGs mundiales y para mí es un tipo, un publicista de los mejores y además de los más humanos que tenemos aquí en la región. Sí, yo no soy especialista en la materia, Bueno, pero te lo digo yo porque lo conozco, sí. a él, a su mujer y, en fin, los trabajos que ha hecho, que han sido galardonados por prestigiosas firmas y en festivales de publicidad de todo el globo. No, sí, pero al final lo que nos dicen la gente del club de marketing de comunicación y lo que hemos podido ver, hay una calidad en el trabajo evidente y por eso se ha apostado por ellos, por darle una mayor visibilidad a la ampliación de capital. Al final es un club que yo creo que es el club de España que más accionistas tiene. Y es una bandera más atomizado imposible. Claro, que queremos seguir manteniendo. Porque, bueno, creo que al final, gracias a saber lo tuyo, en toda España o a nivel futbolístico se ha conocido al Real Murcia y queremos seguir por ese camino. Uh-huh. Y la cuarta fase nos quedaría, Paco, ¿qué características o qué peculiaridades tiene? No habría límite, cualquier persona podría llegar y podría poner todo lo que quedase restante, pero debería pagar. Si llegáramos. Exacto, debería pagar una prima de emisión del mismo porcentaje de capital que ponga. Es decir, si yo pongo 1.000 euros, 1.000 euros serían acciones y 1.000 euros sería prima de emisión para el club. Sería un ingreso adicional. Bueno, pues ahí no vamos a llegar. Esperemos que se suscriban los 2.300.000 euros de capital que se quiere ampliar en esta segunda fase de la nueva era. Sería buena señal, sí. Sería una señal magnífica. Ha habido en la última junta, precisamente veíamos críticas de la Asociación de Accionistas Minoritarios y otros accionistas a título individual por el tema de la conversión del capital, los préstamos que se hicieron a la entidad en títulos, en un total de 8 accionistas, entre los que estaban Enrique Roca, Mariano Albaladejo, De Gesa, por ejemplo, entre otros, que se les convirtió ese dinero que dejaban al club y que evitó, por otra parte, la liquidación en diciembre en títulos. ¿Qué tenéis que decir a eso desde el Consejo? Bueno, al final, en cualquier cosa que hagamos, tiene que haber crítica. Es decir, satisfacer a todo el mundo es imposible y cometeremos errores, seguro, y hay que estar tranquilo y las voces críticas se aceptan. En esta parte en concreto... Pero no puede ser un poco, y perdona que te interrumpa, una puerta de atrás para acceder a un paquete importante de acciones. Te comento, a ver, al final lo que se aprobó en Consejo de Administración, porque hacía falta esa liquidez, fue 1 millón de euros de convertibles. Uh-huh. El Real Murcia consiguió 790.000 euros. Y de estas 8 personas, ¿no? De estas 8 o 10 personas, sí. Uh-huh. Y mucha gente, o sea, gente que opinaba, sabía perfectamente que lo estábamos haciendo. Es decir, podían haber... yo no tengo una relación personal, ni mucho menos con todos los que han acudido a... No se podía hacer de manera pública, pero sí que van teniendo varias reuniones y mucha gente lo conocía y quedaron 210.000 euros sin cubrir, que a nosotros nos hubiera encantado que disponer de esos 200.000 euros, porque, bueno, hemos salido tocados de liquidez de este final de diciembre. A lo mejor se hubieran levantado los derechos federativos con ese dinero, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, o bueno, al final se hubieran levantado los derechos federativos por la tranquilidad, porque si hay que hacer algún cambio o algún equipo necesita algún... No solo el primer equipo, algún equipo necesita algún fichaje. El División de Honor, por ejemplo. Exacto, pero que realmente tampoco era prioritario para nosotros, ya lo dijimos, fichar. Confiábamos en la plantilla, confiábamos que la plantilla tenía y tiene margen de crecimiento. Y tampoco era prioritario los derechos, pero bueno, se hubiese hecho o se iría más al día en algunos temas que vamos pidiendo plazo a la gente. En fin, y bueno,
por un lado, eso, se quedaron 200.000 euros sin cubrir. Y por otro lado, con mucha satisfacción, no recuerdo el porcentaje, pero creo que el 95% del capital Sí, presente votó a favor. casi 96. Y que no sé si había 5 o 6 votos en contra en una sala que habría perfectamente 300 personas. Es decir, ya no solo, no yendo tanto al propio capital que representaba, sino en cuanto al número de personas, fue abrumador. Y al final la gente ha entendido que ese dinero no hemos metido a nadie, hemos metido a la gente que se ha interesado en ayudar al Real Murcia y se le ha dado la posibilidad. Y ojalá, como digo, hubiésemos cubierto el millón entero. Sí, hubiera sido, la verdad, todavía más positivo si cabe, ¿no? Porque hay que recordar también la situación que os encontrasteis al llegar y cómo estaba el enfermo, patologías por todos sitios, ya no solo en la UCI, sino prácticamente con el señor del tanatorio, con el ataúd en la puerta del hospital. Una situación muy dura, ¿no? Muy, muy complicada. Sí, la verdad que era bastante dramático. En general, el dinero que se debía, gente sin cobrar desde agosto, trabajadores, futbolistas. Algún trabajador con depresión y todo. Luego también había alguno que ante la depresión, sustracción, porque también Sí, había 4 bajas de, fue gen- de- un de nuevo gente, método. de gente y bueno, al final. No, si me refiero al que le pillaron con la cámara. No, bueno, al final no. Como digo, había bajas de gente, mucha gente. Bueno, al final yo no aguantaría, sinceramente, mi economía no aguantaría 4 meses sin cobrar, 5 meses sin cobrar Ya. o sin facturar en mi caso. Entonces, al final entiendo que cada uno en sus circunstancias, pues hubo una serie de bajas por depresión. El club era triste, venías, había cuatro personas trabajando, todo oscuro. Bueno, nosotros estamos intentando darle vida al club en todos los sentidos. Ahora estamos a ver si podemos abrir la clínica, el gimnasio, el equipo. Al final, los jugadores estaban, no sé, estaba todo roto. Y la verdad que fue muy triste, porque al final mucho del dinero o casi todo el dinero que se recaudó el año pasado en la ampliación de capital fue para pagar el dinero bueno, de la mala configuración de la plantilla que nos dejó la directiva anterior. Estábamos hablando de 2.300.000 euros de pago sobre la primera plantilla. Sí, el Tony Kemitoni, el Ciclón de Valencia, los innombrables o impresentables de la Vega Baja, porque no se deben presentar, ¿no? Todas estas cosas Sí, que y pasan. bueno, al final poco a poco se ha tratado de dar orden. El primer objetivo, como sabíamos, era salvar la temporada. Se salvó, sufriendo mucho. Lo comentaba el otro día que estuvimos, nos invitaron en la FREM. Y recordando un poco, Sí, repasando hubo el un año. desayuno allí interesante con Adrián y Sí, así es. Una charla muy interesante, Adrián. motivadora. Es que es un coaching el míster. Sí, es una persona que es capaz de transmitir motivación, seguridad y confianza en la gente. ¿Qué Así. falta para la renovación de Adrián? ¿Qué queda por parte del Consejo para ofrecérsela ya al técnico de Churra? A ver, siempre creo que durante este tiempo, pues, precisamente ya que estamos revisando la gestión, siempre se nos ha achacado que, oye, mira, estos saben mucho de economía, de números, los cuadran. Pero de deporte no tiene ni puñetera idea. Exacto. Pues, ni cuando ganamos acertamos, ni cuando perdemos fallamos. Las decisiones deportivas en el club las han tomado los directores deportivos que ha tenido el Real Murcia. Entonces, yo creo que el nivel de satisfacción en general con Adrián, tanto del consejo de la dirección deportiva, de los aficionados, es muy grande. Creo que también es justo reconocer, ahora todo el mundo, oye, pues muy bien, yo creo que se le va a renovar seguramente si se terminan cumpliendo los objetivos, porque lo ha demostrado, porque está enganchando a la gente, porque es un técnico que llega. Pero bueno, también me gustaría que, por ejemplo, me preguntasen o hubiese el mismo ruido por la la renovación de la dirección deportiva, porque también el que decidió apostar por un entrenador de tercera división y cuando este verano, si vamos a la hemeroteca, a mí me preguntaban, Sí. pero ¿os fiáis de O firmar Sandroni o Adrián, Claro. ¿no? Y os fiáis de firmar a un entrenador de tercera división? Sí, confiamos en el talento, confiamos en lo que ha demostrado. También es una apuesta Que cuando... no había estado nunca en segunda B. Exacto. Sandroni sí, por ejemplo. U otros. Claro, cuando se hace. Entonces, Sí, pero también es verdad que en el tema del entrenador hay un condicionante que yo creo que también es decisivo y es la entrada de una persona con fuertes vínculos al murcianismo y con una apuesta económica importante como es Mariano de Gesa Mediación, que iba de la mano de Adrián, al final es un sponsor del club, tal, supongo que eso termina de inclinar un poco la balanza. No sé si en el Consejo lo vais a reconocer, pero son matices importantes a tener en cuenta. bueno, yo hablo mucho, bueno, tengo bastante relación con Mariano, hablo a menudo con él, y él a mí te puedo garantizar que él, O sea, que él es muy prudente, él jamás en ningún momento ha dicho, oye... Pero ¿tú crees que si no estuviera Adrián Hernández en el banquillo, su empresa, la empresa de Mariano, que es un modelo, hubiera apostado por tan fuerte económicamente esta temporada por el Club Real Murcia?
Eso es una pregunta que le deberíamos de hacer a él, pero... Se la voy a hacer el próximo jueves, que vendrá aquí. Pero lo que sí te digo es que él, y eso lo he comentado con él ha visto la repercusión, que ya lo sabía, se lo imaginaba, la repercusión de estar en el Real Murcia, y al final... es el mayor escaparate deportivo y social ahora mismo como empresa de la región de Murcia. Y no hablo ya del Cartagena Business, ni de que puede ser el único que le puede hacer un poquito de sombra por masa social, por población, etcétera, y por posición ahora mismo en la tabla, ¿no? Pero desde luego no hay ninguna duda que es un escaparate máximo para las empresas, para la pequeña y la mediana empresa y para las grandes, porque afortunadamente se están acercando todas. Uno no vive de 4 grandes clientes, sino que tiene que tener mejor 25 pequeñitos que son capaces de cubrir lo mismo que los grandes. Eso es, por ejemplo, cuando vino a jugar el Leganés, la presidenta del club dijo, Victoria. me ha llamado la atención la cantidad de patrocinadores que tenéis en el club y la afición que tenéis. Es decir, y bueno, al final hablábamos a la afición, antes de la ampliación de capital hablábamos a la afición, pero también es justo reconocer pues esas empresas que entran, oye, una valla, 3.000 euros, 6.000 euros en la ampliación, que para esas empresas es o mucho empresas dinero. que lo dan en especie. Te hago el gimnasio, pero te cobro el 40% del precio de mercado, por ejemplo, como en su día hicieron con la reforma de Covatillas o con otros. Por ejemplo. Y son gente que... Costuarchena, sí, que además son amigos de la casa y que todo el mundo tiene su palco, que allí vayan o no vayan, el tema de los palcos también es un ejemplo. No sé si quedan 2 o 3 libres, es decir, es increíble. Se ha pasado también del cóbratelo en palcos a cóbratelo de verdad. Sí, ¿no? sí. Me acuerdo de la época de Perico Contreras que decían los innombrables, cóbratelo en palcos, ¿no? Decía Galvez, pues tú vendes tu palco. No, bueno, no conozco ese... Eso son cosas infames, básicamente. Pero bueno, oye, por cierto, el tema de Enrique Roca, que reclamaba un sillón en el Consejo, ¿se le va a dar? ¿Habéis hablado algo del asunto? Porque ese, si no el máximo accionista, el segundo, junto con Paco Tornel, en Capital ahora mismo, ¿no? Pues realmente no hemos tenido una reunión como Consejo de Administración. Yo no sé si he hablado a título particular con alguien. Yo creo que lo ideal es esperar a que termine la ampliación de capital y ya ver cuál es la configuración real del quién nuevo es el capital. Máximo, ¿no? Y creo que esta semana decía el propio Paco Tornel en prensa que al final nosotros estamos aquí y mientras la Junta nos legitime y tengamos ganas, tengamos fuerza, pues estaremos. Pero si entra otro capital más fuerte o perfecto y veremos si nos ponemos de acuerdo, si entran ellos o si no. Aquí no, lo único que queremos nosotros es seguir viendo a nuestro equipo cada fin de semana con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Y bueno, pues si podemos creemos en lo que estamos haciendo, si podemos seguir bien y si entra otro equipo gestor, genial, porque lo importante para nosotros es que en esa ampliación en esa Junta General que se aprobó la ampliación de capital, también se aprobaron unos límites de capital social, de derechos de voto, y se hizo con eso para al final los porcentajes que aglutinaban la pequeña gente puede ejercer un mecanismo de control sobre ese nuevo accionista y que, bueno, que yo creo que al final hablamos muchas veces de los 3 últimos años, pero yo creo que por desgracia los 20 años de Samper en solitario pues también han hecho mucho daño. Sí, no tenían un Toni que mi Toni, pero a lo mejor tenían algún otro energúmeno o aquellos que se iban a Brasil a firmar jugadores y acababan bailando la samba en vez de traer futbolistas, etcétera, etcétera. En fin, se han hecho muchísimos desfalcos, como bien suele decir habitualmente Pepe Murcia o el propio Alonso Gómez López, nuestros tertulianos habituales de los jueves. Fíjate si el Real Murcia es un club rico con todo lo que han robado que todavía queda. La verdad que yo no sé si es rico ahora mismo a nivel económico de hoy, pero tiene un patrimonio increíble que es la afición, porque realmente yo llevo toda la vida yendo al fútbol, creo que he hecho ahora 23 años de abonado, pero es que vas al fútbol, ves gente de 15, 16 años que dices, es que no han visto... Porque no han visto, yo he visto 5 años buenos a lo mejor en este tiempo. Y ellos todo lo más. Claro, ellos no han visto ni eso. Y aún así van cada domingo con su bufanda, con su camiseta. Y esa es la riqueza del Real Murcia. Tiene mérito porque sin una generación, 5 años en primera división, que es lo que se merece este club y esta ciudad, esta región, lo han tenido. Yo me voy siempre al ejemplo uniprovincial de Asturias, el Real Oviedo y el Real Sporting, cantidad de años en primera, y aquí no hay manera de consolidar un proyecto, pero es que ni siquiera en segunda. En fin, eso es. Esa es la desgracia. Te pregunto también rápidamente, porque está siendo muy interesante los titulares que nos dejas, por el asunto de mantener la categoría, por ejemplo, en las bases, el tema del División de Honor. ¿Cómo ves el asunto?
Bueno, se pudo... Porque nunca ha bajado a Liga Nacional. Sí, lo sé. Es un tema importante. Al final es una categoría en la que los clubes meten cada vez más dinero. Y de hecho hay varios clubes que tienen su primer equipo y un equipo filial, ¿no? Como el Valencia, el Villarreal, el Levante, me parece. Es decir, que hay bastante economía en la categoría. Se hicieron algunos refuerzos en el mercado de enero. Y bueno, tenemos ahí un jugador importante para el proyecto de futuro del equipo, como es Berto, que está dando resultados, Bertomeu. Y bueno, confiamos en que también con Pedro Alburquerque y con el cambio que hubo, la verdad que vamos puntuando prácticamente en todos los partidos. El otro día una victoria importante con el Hércules. Ahora quedan duelos con rivales directos. Quedan poquitas jornadas y hay que ganar. Sí, queda el Lorca, queda Lucan, quedan Torrelevante, quedan una serie de partidos clave. Y bueno, desde el club confiamos en que al final se pueda salvar la categoría, evidentemente, porque, bueno, como dices, eso es importante para la formación y para el trasvase de jugadores hacia el Imperial, que tener esa categoría. Paco Covacho, un consejero que no es de palco, que no ha visto un puñetero partido desde esa posición. Sí lo ve junto a su padre y a sus hermanos y familiares. Bueno, dos o tres, todo lo más, ¿no? Sí. Pero vamos, que vas ahí con tu papá, con José Antonio Covacho, que imagino que estará orgulloso además, porque tu abuelo también fue presidente del Real Murcia, siempre lo recuerda cada vez que tenemos oportunidad y además pues le costó la salud también, ¿por qué no recordarlo, ¿no? Eso es, al final es lo que el murcianismo es, una transmisión de sentimientos de padres a hijos. La última, adelantábamos esta mañana, después de la reunión ayer en Las Rozas, que Rubiales y su junta directiva van a dar 50.500 euros a todos los clubes que tengan equipo en tercera, 146.000 euros de subvención directa para los de segunda B. ¿Habrá alguna forma de que el Real Murcia a corto plazo pueda recibir estas cantidades o no? Cuando tenga un certificado de estado al corriente con la agencia tributaria y con la seguridad social. ¿Cuándo va a ser eso? Hablaremos en el futuro. ¿Pronto? Esperemos que cuando podamos, pronto, pero falta tiempo todavía. No es sencillo. ¿Una temporada? Ojalá. Me quedo con eso. Paco, gracias. Gracias.